¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Estamos rearrancando una temporada más de Fútbol Infinito y lo estamos haciendo alrededor del fútbol femenino porque en este mes de julio se definen los clasificados de la Conmebol al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se deciden los clasificados de CONCACAF, ya se decidieron los europeos, pero se está jugando la Eurocopa de fútbol femenino, así que vamos a analizar todo el contexto con el que se está llevando a cabo estos torneos y por eso tenemos un gran equipo que nos va a acompañar durante este mes de julio. Milena Gimón, ustedes ya la conocen, una de las voces más reconocidas en el fútbol sudamericano y mundial. Majo González, relatora, estuvo relatando la Champions para TNT y es también una de las voces más reconocidas en el norte del continente. Y Geraldine Carrasquera, en ESPN, desde Buenos Aires, comenta todo torneo que usted vea, Libertadores, Bundesliga, Eurocopa, torneos juveniles, así que encantado de estar con ustedes, de aprender de ustedes, la sigo hace mucho tiempo y bueno, les doy la bienvenida acá a Fútbol Infinito, así que ustedes dirán quién habla primero. Bueno, de orden de más vieja a más joven, ¿no? En este caso, por la presencia en Fútbol Infinito, no así por edad, espero ser la más joven en edad. Pero por primera vez, Jaime, estás en minoría, así que bienvenido a tu programa y la verdad que un gusto que nos demos la oportunidad de charlar del fútbol femenino y qué importante ha sido, ¿no? Que es primero que comulguen estos eventos en el mismo mes, en un mes donde no hay competiciones masculinas como para que tome más importancia aún estos eventos y la posibilidad que tenemos a través de nuestras redes, la cuenta de Fútbol Infinito, pero además la de cada uno con los distintos proyectos que tenemos, de poder dar a ver lo que hemos querido hacer durante tantos años, ¿no? El fútbol femenino merece su espacio y lo está teniendo afortunadamente. Lo mismo. Gracias, Milena, Geraldine, Jaime, por la oportunidad. Es un placer estar aquí, poder platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Ya no le vamos a poner ni siquiera femenino, porque aquí se va a notar de qué estamos hablando. Vamos a hablar de fútbol. Mi admiración para todos ustedes desde siempre. Así que seguro que la vamos a pasar muy bien. Y bueno, yo de última, agradecida, honrada de estar con ustedes. Me parece que son unos grandísimos profesionales. A cada uno los admiro por todo su trabajo. Y lo que decía Milena, es un sueño lo que estamos viviendo este mes. Yo creo que desde hace muchos años, nos imaginábamos vivir esto, pero lo veíamos lejano. Y creo que este mes de julio viene a confirmar muchas cosas en cuanto a la evolución del fútbol jugado por mujeres, que al final es el mismo fútbol, la misma pasión, la misma manera de analizarlo e interpretarlo. Así que, Jaime, gracias por hacer posible este espacio. Y nosotros también le agradecemos a Heineken, porque Heineken también hace posible este espacio y justamente Heineken promueve la igualdad, es la cerveza patrocinadora de la Champions League masculina, de la Champions League femenina, de la Eurocopa femenina y en conjunto con Gol han creado una página web donde se unifican las estadísticas sin separar géneros sobre las principales competiciones europeas. Es www.gol.com/story/fresherfootball y cuando ustedes revisan las estadísticas de los principales torneos europeos, están unificados, no se separa por sexo. Así que le agradecemos a Heineken también por ser parte de este proyecto. Comenzamos a la inversa de lo que le gusta a Vizca. Milena sabe que a Vizca siempre le gusta el orden cronológico, pero hoy vamos a ir de atrás para adelante porque hoy se ha inaugurado la Copa América que se está jugando en Colombia, 4 años de espera. Me dirán ustedes, comenzamos con Colombia, comenzamos con Ecuador. ¿Por dónde quieren arrancar? Bueno, a mí me gustaría hablar de Colombia, ¿no? Porque es una de las candidatas al ser anfitriona y además al haber dado este lindo espectáculo el día de hoy, justamente con la victoria frente a Paraguay. A ver, era un debut a priori que parecía de lo más incierto, pero bueno, Colombia viene haciendo las cosas bien en cuanto a esta selección, más allá de que tengo dos objeciones. Una, la del entrenador de haber dejado a un par de jugadoras, incluyendo la capitana histórica Natalia Gaitán, fuera de la convocatoria. Y bueno, eso es uno. Y el segundo, que Colombia no va a tener en el segundo semestre liga de fútbol femenino.
Y esto es insólito considerando que todas las selecciones, sub-20, sub-17, y hoy siendo anfitriones de la Copa América, estas jugadoras terminan su actividad apenas termine la Copa. Entonces es insólito que un país que tiene tanto talento, que tiene tantas virtudes alrededor del fútbol femenino, no pueda contar con una competición para el segundo semestre. Sí, ahí me quiero sumar al comentario de Mile. He tenido la oportunidad en el último tiempo de estar muy cerca del fútbol colombiano femenino. He visto cómo sus equipos han llegado a las 2 últimas finales de Copa Libertadores. He visto cómo la sub-17, comandada por Linda Caicedo, que ya es titular en la selección mayor con 17 años, prácticamente ha tenido un torneo en el que solo ha perdido con Brasil en la final, la sub-20 lo mismo, acaba de ganar también los Juegos Bolivarianos. Es un país con mucho talento, que tiene una liga profesional desde 2017, profesional, pero bueno, todavía está por trabajarse muchas cosas para que esto sea verdad. Pero si comparamos el caso de Colombia con otros países de nuestra región, creo que está avanzado en muchas cosas, que los clubes juegan en los estadios donde juegan los equipos masculinos, que el tratamiento televisivo que se le da a los partidos es el mismo que se le da a los masculinos, con los mismos periodistas, con la misma producción. O sea, son puntos positivos lo que hay. Pero la noticia de ayer o de este jueves fue un baldazo de agua fría porque se esperaba esa liga para el segundo semestre, para la segunda parte del año, que aparte sería importantísimo para que América de Cali y Deportivo Cali tuvieran rodaje para llegar más entonados a la siguiente Copa Libertadores. Pero bueno, es una paradoja que se presenta dentro de una realidad que tiene a una selección que me parece que es de las mejores del continente, Jaime, Mile, Majo, y que ha ratificado con su triunfo ante Paraguay, que ¿por qué no? Puede soñar con destronar a Brasil, la candidata eterna de la Copa América. Recién terminó el partido, ¿no? Y sinceramente muy buena pinta. Ustedes hablaban hace un momento de la liga. Yo desafortunadamente, y aquí voy a empezar con las quejas y las opiniones poco populares, no lo puedo seguir. No puedo seguir el fútbol colombiano, no puedo seguir el fútbol argentino, porque en México al momento no hay quien lo transmita. Entonces voy a tirar mi queja al aire. Solamente puedo ver a nivel selecciones. Y a veces, o cuando juega México contra Colombia, que jugaron en el Estadio Azteca hace no mucho, y las podemos ir a ver en vivo, pero me parece que más allá de eso, de lo que he leído y de lo que puedo ver en videos, porque es lo que tengo, realmente me parece que es una selección, sí, con mucho talento. Lo que pude ver hoy, porque ahora sí la Copa América se está transmitiendo en México, no todos los partidos, después tendré que ver cómo veo todos, tiene buena pinta. Me parece una selección muy, muy bien trabajada. Lógicamente el talento de Lacey Santos hace que el equipo sea un motor, y me tiene sorprendidísima. Ustedes lo saben mucho mejor. Linda Caicedo, le preguntaba hace un momento a Geraldine, 17 años, bueno, tiene una pinta de crack mundial que hay que seguirla en esta Copa América. Y del lado de Paraguay, bueno, creo que aguantó bien, ¿no? Un equipo que también me parece a priori uno de los más débiles, al menos de lo que he podido ver en este primer partido de Copa América, pero vamos, creo que bien paraditas, aguantando. Comentabas lo mismo, Mile, pero sinceramente no le veo mucho más allá a Paraguay. Y lo que me pareció, digamos, desde la previa de la planificación, Colombia creo que acertó los amistosos previos, porque ir a jugar 2 veces con Estados Unidos para cualquier selección preparándose para un torneo. Claro, Colombia, uno ve el número y dice, perdió los 2, sí, perdió los 2, pero perdió ¿ante quién? Y lo que ganas, digamos, siempre, y justo ahora que estuvimos con la fecha FIFA del fútbol masculino, te decía, los amistosos, la ganancia en el amistoso no es el resultado, sino las conclusiones y los aprendizajes que sacaste del partido. Sí. Los resultados son la ganancia cuando son importantes, y me parece que Colombia ahí tuvo ese clic de haber logrado esos 2 amistosos frente a Estados Unidos, que la catapultaron un poquito hacia adelante. Y lo otro, el balde de agua fría de que no va a haber torneo, y yo, salvo Brasil, obviamente, que es una cosa aparte, pero las bases juveniles que logra formar Colombia, porque hay muchas selecciones que se agarran mucho de programas universitarios, de programas juveniles, no de que ellos han formado las selecciones, sino que logran traer jugadoras que se han formado en otros lugares y que después terminan beneficiando a la selección. Me parece que Colombia tiene una muy buena base juvenil formada en Colombia, y por eso lo que ustedes marcaban, ya los 2 mundiales juveniles donde van a tener representación. No, de hecho, tiene buenos clubes también, Gerald, porque tú que tienes la oportunidad de transmitir Copa Libertadores,
En mi caso, hace muchos años transmití también para Fox Sports en un momento que la dieron, Formas Íntimas, jugaba ahí, por ejemplo, y era un equipazo. Te escuchábamos, Mile, te escuchábamos. Sí, bueno, imagínate, me hace sentir vieja. Acabamos de decir No, que en pura edad... experiencia. Mucha experiencia. Pero bueno, me hace hasta sonrojar. A ver, yo creo que es un equipo, un país que tiene muchísimo talento. Tuve la oportunidad también de ir a jugar allá y sentía que es otro nivel. Pero bueno, le falta ese impulso. De hecho, he entrevistado a jugadoras argentinas que han pasado por la Liga Colombiana y dice que es maravilloso porque se sienten como jugadoras profesionales realmente desde que llegan al aeropuerto, cómo las reciban, cómo las tratan, cómo las llevan a los estadios, los entrenamientos, el agua, los uniformes, y todo es perfecto, pero dura 3 meses la temporada. Entonces, dura muy poquito y te tienes que ir porque ¿qué vas a hacer el resto de los meses? No te puedes quedar tomando sol. A ver, perdón, no sé si iba a decir algo, Geraldine, pero Colombia, en general, tiene un problema de estructura de calendario. Porque nosotros estamos profundizando hoy en este tema del fútbol femenino, y cuando hablábamos hace poco con Vizca, con Fernando Suárez, y vemos el presente de los clubes colombianos a nivel continental, la calendarización que han elegido para femenino, juvenil, masculino, termina generando esto, ¿no? Que ese talento, porque Colombia es un país de mucho talento deportivo, no solo futbolístico, después no tenga regularidad en la competencia. Y no es que esté tirando piedras para mi granero, pero por ejemplo, y ya vamos a hablar de Ecuador, que le gana hoy a Bolivia, pero Ecuador junto a Paraguay se han convertido, digamos, en la tercera o cuarta fuerza en torneos Conmebol masculino. Nos encontramos con que son Ecuador y Paraguay los dos países que tienen el sistema de campeonato más lógico. Todos los equipos juegan hasta el final del calendario. Eso te da que todos los clubes y por ende todos los jugadores juegan el mismo número de partidos a lo largo de un mismo número de tiempo. El campeonato femenino ecuatoriano, lo mismo. Casi todos los clubes juegan hasta el último día del calendario. Entonces, del mejor al peor, están compitiendo constantemente, están en ritmo de competencia. Y eso genera un crecimiento. Lo que decía Geraldine es clarísimo. Los dos equipos colombianos, que son muy buenos, van a llegar a la Copa Libertadores de octubre sin jugar, buscando amistosos. Y anda a buscar amistosos si el resto está jugando. Porque, por ejemplo, ¿qué vas a ir a jugar con los ecuatorianos que están jugando? No, ellos no van a interrumpir su competencia para jugar amistosos. Sí, lo que establecían las autoridades del fútbol colombiano era que no se ha podido poner de acuerdo con la mayoría de los clubes, que solo 7 clubes estaban dispuestos a asumir económicamente la nueva liga y que bajo esas condiciones entonces no podían sacar el torneo porque no iba a quedar todo muy desigual. Con respecto a la formación de talento, no hay como en México, que Majo de esto puede profundizar más, aparte de la primera división, ahora un torneo sub-17, ¿no? Que se juega a la par del adulto. En Colombia no hay esto. El talento joven se concentra en escuelas. Por ejemplo, hay una escuela llamada Atlas, que es de una jugadora del América de Cali, Carolina Pineda, que ha sacado la mayoría de estos talentos jóvenes que vemos. Y hay otra escuela, se llama Atlético Dos Quebradas, y esto lo conozco de hablar con mis colegas colombianos, que también sacan muchas jugadoras. O sea, son esfuerzos aislados, que no responden a, digamos, a un proceso coherente de una misma línea que sea consensuado con la federación. Y estos esfuerzos en beneficio de Colombia se traduce en lo que puede arañar de allí la selección, pero no sabemos si a largo plazo esto le va a alcanzar para equipararse con las potencias, en este caso Brasil, ¿no? Porque todos estamos esperando esa hipotética final Brasil-Colombia. Sí. Tienes toda la razón en ese punto. En este momento puede ser una generación muy buena, pero de pronto ves una diferencia de edades muy, muy importantes, ¿no? Que a veces puede ser bueno, por ejemplo, en la selección colombiana, ¿no? Puedes hablar de Montoya y puedes hablar de Caicedo, ¿no? Que tienen casi 17 años de diferencia, ¿no? Entre una y otra. Y puede ser la combinación de experiencia con juventud, pero cuando se te acaba esa generación y no le das el seguimiento a esa juventud porque no tienen en dónde jugar, pues entonces vas a tener una generación de oro y se acabó, ¿no? Yo creo que es, y salvo su mejor opinión, claro, es un tema de fondo de Latinoamérica. O sea, porque esto lo traducimos del fútbol varonil y se permea al femenil. Es
es prácticamente el mismo problema. Les voy a decir algo, en México es obligatorio tener equipo femenil. Entonces hay quienes se lo tomaron de la mejor manera, como hay mucho mercado que podemos explotar, porque al final de cuentas lo ven como negocio y tampoco tiene nada de malo, hay que decirlo como es. Y hay otros equipos que dijeron, bueno, pues lo tengo, pero me importa, aquí decimos tres pepinos, como por ejemplo Necaxa, que sus jugadoras para ir a jugar a la frontera se echan 32 horas en autobús, ¿no? Wow. No, y es un trato tremendo, pero existe la categoría sub-15, existe la categoría sub-17, y hay ciertos equipos en donde sí se lo toman muy en serio, la cuna del fútbol, que es Pachuca, América, el Norte, Tigres, Rayadas. Monterrey, exactamente. Y precisamente por esto, y sé que lo vamos a platicar en algún momento, el resultado de ayer, de hace unos días, es algo inexplicable, porque... Y ya vamos a llegar, no, ya vamos a llegar. Ya vamos a linkear ahí. pero Está drenando. sí, o sea, solamente como para linkarlo en temas de talento, ojalá exista como esa obligación por parte del resto de las ligas hacia los dueños de los clubes, porque son los que finalmente toman las decisiones, ¿no? Los dueños de los clubes son los que tienen que decir, vale, es obligatorio, lo voy a hacer entonces lo mejor posible, porque puedo vender al final de Qué cuentas. majo, hay una cosa que es muy macro, ¿no? Las ligas de fútbol que son rentables, su estructura vertical, juvenil, femenina, es sustentable y consistente. El problema es que hay muchas ligas de fútbol masculino que no son rentables. Sí. Y al no son rentables, se chupan toda la estructura vertical. Por eso tú decías, es un caso muy de América Latina. Sí, es un caso muy de América Latina, porque en América Latina tenemos muchas ligas que no son rentables. Y por eso siempre pongo el ejemplo de la MLS, de cómo se cuestionó los límites salariales con los que la liga nació, y esos límites hoy se han triplicado, cuadruplicado de lo que eran en el inicio, pero le han permitido a la liga crecer de una forma consistente, y que todo lo que ha crecido a su alrededor termina siendo fuerte. El tema de Ecuador, que es el otro partido que tuvimos. Ecuador también se posiciona en el fútbol femenino por esfuerzos propios. Hay un club que es el Club Ñañas, no sé si han escuchado hablar de él, que es una iniciativa de Fernanda Vázquez, es una exjugadora, hoy una de las principales referentes del fútbol femenino. Posiciona ese club, un club hecho a pulso, termina siendo subcampeón del fútbol ecuatoriano, termina jugando una Copa Libertadores, después está bajo el paraguas de Deportivo Cuenca, un club del sur del país, donde, claro, bajo el paraguas Deportivo Cuenca igual seguía siendo un incentivo casi personal de que ese equipo compita. Y a medida de este éxito, es que ya se suman otros nombres mucho más importantes, como el caso de Independiente del Valle, un club que es modelo para todo el continente. El caso de Independiente del Valle, que es un club modelo para todo el continente, y que a partir de ahí ya los clubes más tradicionales empiezan a tener su equipo y empieza a volverse un poco más competitivo. Pero creo que el principal éxito para poderle dar un respaldo a estas iniciativas propias termina siendo el modelo de campeonato que elige la federación. Porque si tú eres el primero o tú eres el último, tú tienes que dividirle el salario a tus jugadoras por ponerte un ejemplo, 38 partidos. En cambio, si tú tienes ese tipo de torneos de eliminación tipo liguilla o tipo de fases, resulta que el último de la tabla tiene que dividir su salario para 10 partidos, mientras que el primero tiene que dividir su salario para 20. Claro, termina siendo todo dispar el manejo económico de los clubes, y eso es lo que hace que esto no sea rentable y sustentable. Ahora, en ese tema, comercialmente, no sé si es lo que le convenga. A mí, Jaime, ya hicimos enojar a Geraldine. No sé si el tema de liguillas, porque en México se maneja mucho la liguilla, porque comercialmente para las televisoras es una maravilla. Venden por todos lados, y entonces no sé si al final de cuentas a los clubes también ese tipo de cosas sea lo que más les llama la atención, que por allí pueden ir a buscar marcas, y entonces sí, a lo mejor
Tigres, Rayadas, que siempre van a estar en las finales, que siempre van a estar en liguilla, pues sí tienen que dividir el dinero entre más partidos, pero les entra mucho más dinero. Y entonces, hay Pero de dos. Majo, está clarísimo que desde el desconocimiento de esa brecha Exacto. está hecho para los poderosos. Claro, claro, exacto. A eso Siempre iba. llegan los mismos a la liguilla. Por Claro. ahí hay una sorpresa en el campeonato pero está hecho para eso, para que los grandes, que son los que más dinero ganen, terminen siendo los que clasifiquen siempre. Sería Sí. una catástrofe que no lo hiciera. Pero bueno, en el fútbol femenino se puede empezar desde cero. Y yo creo que se pueden imitar modelos que funcionen, ¿no? Y a ver, no podemos hablar en términos de salario porque hay jugadoras que ni siquiera son profesionales en su equipo. Aquí en el fútbol argentino, por ejemplo, en Venezuela, se estima una cantidad de jugadoras por plantel para que sean profesionales, pero esa profesionalización no les alcanza ni para vivir, así que tienen que salir a buscar otro salario con lo que eso involucra, ¿no? El cansancio, no pueden entrenar en los horarios que corresponde, y bueno, no Acá rinden. es igual, ¿eh? Acá es igual, Mila. Sí. Acá es igual, Sí, sí. exactamente igual. Pero por eso digo, a ver, Colombia en ese sentido me parece que está hecha. El torneo es bueno, es muy corto, tiene que alargarse. Las jugadoras son buenas, importan jugadoras interesantes también. Y esto se está haciendo en México, que también vamos a tocar ese tema, como en medio de una Euro terminan fichando 2, 3 cracks en esta temporada y jugadoras que les sacan al Barcelona, por ejemplo, de España, uno de los equipos más poderosos. Bueno, y en definitiva, eso es estructurarse de buena manera. Ecuador es un caso, por ejemplo, en esta Copa América, que lo queríamos tocar con Jaime, de estos casos raros, ¿no? Porque Ecuador venía de ser último en la Copa América pasada, en 2018. No ganó ni un partido. Asumió Emily Lima, que fue la entrenadora que impulsó de una manera la selección femenina en Brasil y termina ganando con contundencia a Bolivia, que también es cierto, Bolivia viene de ser goleada hace varios partidos atrás. No, pero eso para mí digamos, es el ejemplo del cambio, ¿no? Ecuador termina la última Copa América perdiendo con Bolivia. Claro. Y comienza esta Copa América goleando a Bolivia. Es verdad que es otra Bolivia, claro, pero también es otro Ecuador. Y que creo que en 4 años pasan muchas cosas. Y ojo que han sido 4 años en los que... ¿Qué nos ha pasado en estos 4 años? ¿Qué nos ha pasado en estos 4 años? Claro. A todos. Y encima Ecuador tuvo un paro nacional que canceló los amistosos que tenía Ecuador planeados contra Panamá antes de arrancar esta Copa América, ¿no? Pero ¿cómo la viste ese Ecuador, Milena, hoy? Mira, yo la vi bien, una Nayeli Bolaños, que la verdad me sorprendió, fue la jugadora del partido, con los 2 goles, asistencia, pero también la personalidad que tiene dentro de la cancha, está bien. Bolivia repitió 2 jugadoras nada más de esa Copa América pasada, 2 jugadoras nada más. Esto habla también de la ausencia del profesionalismo y de un orden estructural en ese país. Asumió hace 2 meses la entrenadora argentina y prácticamente debuta con esta selección de Bolivia. O sea, debutó, si mal no recuerdo, contra Uruguay, que le metió también 6 y 7, creo que fue, y ahora debuta oficialmente contra Ecuador en la Copa América. Entonces, Rosana Gómez, si mal no recuerdo su nombre, es muy difícil evaluar este resultado considerando lo que hay detrás de Bolivia, que no es un equipo que simplemente se presentó para evitar sanción. Da la sensación, por ahí hay algo más atrás, pero es lo que se ve porque si te repiten 2 jugadoras de una Copa América hace 4 años es porque no tienes trabajo atrás. ¿Dónde está el proceso? Claro. Realmente no existe un proceso como sí lo existe en Ecuador, que bien mencionaban a Emily Lima. No conozco mucho también el fútbol ecuatoriano femenil, por lo mismo, porque no lo puedo ver, pero sí conozco a Emily Lima, mujer de fútbol, joven, y creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Y es un golpe sobre la mesa interesante e importante, creo yo, un mensaje hacia afuera por parte de la federación para el fútbol femenil o femenino en Ecuador, el haberla llevado, y el resultado está allí. Podemos hablar de Bolivia, lo que sea, pero el funcionamiento fue muy bueno de Ecuador. A mí me sorprendieron varias jugadoras. El caso, por ejemplo, de Latancio, ¿no? Que no es una juvenil, es, digamos, una veterana de casi 30 años, pero bueno, o sea, conociéndola, hay también mucho talento en Ecuador. O sea, a mí me gustó, me llamó la atención. Creo que es una selección bien trabajada. Más allá del talento individual, es una selección bien trabajada y se nota
el tema de Emily Lima, ¿no? De saber cómo llevar una selección, como lo hizo con Brasil. Sí, yo creo que se conjugaron las dos cosas, ¿no? Lo que dice Mile de que hace nada designaron a Rosana Gómez, la argentina, que tiene una asistente técnica uruguaya al servicio de Bolivia. Yo traté de indagar cosas de Bolivia en la última semana, ¿no? Para preparar todo esto de la Copa América, y la verdad es que la información es bastante escasa, no solo hurgando en los medios locales, sino también cuando le escribes a colegas. Ya el pesar es lo primero que ellos te expresan cuando uno pregunta por expectativas. Me dicen, no, ir a participar, porque la verdad que esto es producto de la improvisación. Si bien el proyecto de Rosana Gómez, según señaló la Federación Boliviana de Fútbol, es a largo plazo, creo que no se puede esperar mucho de un equipo que recién se arma y que también tuvo una llamada de atención de una de sus referentes, ya lo decía Miles, solo 2 repiten, y una que fue dejada fuera fue a hablar a los medios para quejarse de por los pedidos que ella hizo, ella y un grupo más de futbolistas experimentadas no han sido tomadas en cuenta por la Verde. Entonces, yo creo que esto es la crónica de una presentación, a ver, ¿cómo podemos decir? No le quiero poner términos muy duros, pero decepcionante, anunciada, y creo que Ecuador lo ha aprovechado bien, viendo la mayoría de los goles, pelotas quietas, malas salidas de Bolivia, malos marcajes. Te habla de un equipo muy verde, ¿no? Y haciendo un juego de palabras con el apodo de la selección. Entonces yo creo que Bolivia va a ser, para la mayoría de las selecciones del Grupo A, ese partido donde necesitas meter, con todo el respeto, ¿no? Siempre respetando a los rivales, la mayor cantidad de goles, porque un diferencial te puede meter en la otra ronda. Y del lado de Ecuador ya me hablaban colegas ecuatorianos, Jaime, y ya tú nos podrás profundizar más de Nayelis Bolaños, que debutando en una Copa América demostró que tiene bastante poder de fuego allí, se ha lucido hoy con 2 goles, así que hay que poner la lupa. No sería la primera vez que Ecuador vaya a un mundial absoluto, ojo, así que no sería sorpresa si Ecuador puede ser, no sé, en Venezuela decimos el gallo tapado de ese grupo A, no sé si se dice así en los demás países. Es que es un grupo que te da eso. Hemos hablado de que Colombia por ahí es la fuerte del grupo, vamos a ver cómo aparece Chile, que todavía no juega, porque Chile fue la que tuvo la fecha libre. Ecuador tiene la fecha libre el próximo, porque son grupos de 5 los que sí tenemos en la Copa América. Pero es eso, yo justo decía, ¿cómo pongo bonito que el gol diferencia ante Bolivia va a ser clave para la clasificación? Y es verdad, o sea, cuando tienes un equipo que viene tan debilitado como es Bolivia, acá alguien va a ir al repechaje por gol diferencia, acá alguien se va a quedar fuera del Mundial por gol diferencia, aquí alguien puede ir al Mundial en ese último cupo por el gol diferencia, bueno, o meterse, sí, claro, ir al Mundial por ir a la siguiente fase para disputar el cupo del Mundial por el gol diferencia. Entonces, creo que es eso, ¿no? Me hice un lío y lo paso a limpio. ¿Qué pasa? En los 2 grupos de Copa América, los 2 primeros pasan a semifinales. Y después los 2 finalistas clasifican. El ganador del tercer puesto clasifica. El cuarto lugar juega un repechaje y los 2 terceros juegan un partido para definir quién es el quinto, que ese es el otro repechaje al Mundial. Claro. ¿Lo dije bien? ¿Sí, Geraldine? Sí. ¿Dónde está Alma? Perfecto, señor. Alma por ahí, ¿no? La mascota de la Copa América. Por acá está. Disculpen, claro, lo importante del tercer lugar, sin duda, es eso, ¿no? Esa posibilidad de llegar al repechaje. Por eso es la primera vez, creo que en la historia de un torneo que importa, bueno, no, en los Juegos Olímpicos, porque tienes ¿cómo se llama? El diploma. Pero bueno, a ver, viendo Ecuador, viendo Bolivia, viendo Paraguay y viendo Colombia, yo quiero ver a Ecuador con Paraguay, por ejemplo. Va a ser un lindo duelo a ver cómo realmente está Ecuador. El próximo rival de Ecuador es Chile. También lo quiero ver porque Chile debuta, está fría todavía. No es lo mismo entrar fría contra alguien que ganó, pero es mundialista de Francia 2019. Así que va a ser otro lindo termómetro, ¿no? Y una Chile que no le fue nada bien en sus últimos amistosos con Venezuela, 2 derrotas, Letelier en entredicho, por el juego del equipo sobre todo. Pero bueno, ya cuando juegue la Roja nos tocará profundizar
sobre la selección austral. Pero sí, creo que si descartamos Bolivia de la competencia, a menos que pasen cosas extraordinarias, que cambie la tónica del asunto, va a estar bastante reñida la pelea por ese segundo lugar, teniendo en cuenta que pongamos a Colombia y vamos a convenir todos a priori líder de este grupo A. Y los pesados están en el otro grupo también. El B está de locos, ¿no? El B, Sí. mañana arranca mi camino, yo lo sufro. Tengo ese problema que yo sufro a Venezuela mucho, y sobre todo en el femenino, que conozco a esta chica Claro. y la sufro mal. De Pero hecho, tiene en las linda estadísticas pinta, estaba ¿no? viendo, y aquí me voy a echar un poquito de tierrita. Preparando los partidos y eso, había visto que Colombia había ganó todos los partidos que debutó en Copas América. Eran 2 contra Bolivia, 2 contra Paraguay, no sé qué, 1 contra Venezuela, y ese partido contra Venezuela fue en 2003. Y Ganó jugaste. Colombia 8-0 y yo jugué ese partido. Qué vergüenza, 8-0. Qué vergüenza. No, está bien. Nada. A mí una vez me hicieron 7 y yo era el arquero. Ah, bueno, pero... Mile, tú eras delantera, ¿no? O mediocampista ofensiva. Yo era delantera, pero en defensa de mi propio cuerpo. Yo entrené todo el mes que estuvimos concentradas, entrené como delantera, o como extremo, por la izquierda, yo soy zurda de pierna. Y el día del partido, primero que entrenábamos, no voy a decir quién era el entrenador, nada. Entrenamos en Cúcuta, que había 40 grados, porque supuestamente había calor, y fuimos a jugar a Loja, un frío que hacía en Ecuador, en Loja. ¿Fuiste en avión? En Loja fuimos. ¿Pero Llegamos fuiste a Loja en en avión? bermudas, con camisetas. Pero ¿sí? escúchame esto, antes de que ¿tú fuiste a Loja en avión o fuiste en carro? No, fuimos en avión. Uf, El colmo de los colmos era tremendo, ir... tremendo. No, Bueno, no, se han visto casos, Mile, se han visto casos. Yo no llegué a la selección, no. pero jugando la Liga Nacional me Sí. tocó dormir en autobús, pero bueno, porque no habían hoteles, porque los dirigentes, pero no sé si vamos a profundizar. El caso de Venezuela, Mile, que es otra paradoja de esta Copa Yo quiero América. escuchar la historia de Mile. Yo quiero escuchar la historia de Mile. No, eso. El día del partido llegábamos primero, había en Loja y altura, entonces empiezas a calentar y empiezas a sufrir un poquito la altura. Un frío, yo estaba con guantecitos así porque habíamos llevado camisa para calor, habíamos entrenado en 40 en Cúcuta, en Ureña y Cúcuta, o sea, en Venezuela y en Colombia. Y da la alineación el profe el día del partido, saliendo así, y me pone de 5. Yo, En la altura. Y en la altura. de 5, le digo, pero ¿estás seguro? O sea, yo nunca en mi vida jugué de 5. Y así no fue, a 8 nos comimos. En el medio tiempo me volvió a pasar a mi posición, Pues pero sí. ya nos había metido como 4, no sé, no me La acuerdo. improvisación. Desastre. Pero bueno, anécdota. Pero puedes contar que estuviste en una Puedo Copa contar que América. tuve una Copa América, sí. Y pero me comí 8. No sé si vale la anécdota. Claro que lo vale. Claro que vale, hay que estar. Pues sí, exacto, hay que Claro. jugarla. Porque además, bueno, hay algo importante. Te comiste A 8, ver. sí, pero eres pionera. Eres Sí. pionera y abriste un camino. Y eso, para que una selección venezolana, ahora que estaba viendo las convocadas y demás, la veo y digo, oye, bien, ¿no? O sea, la Vinotinto también tiene talento. O sea, ya hay que hablar de cosas distintas, de algo que hace unos años era, pues préstenles una cancha para jugar, ¿no? No. Ya se ven las cosas distintas. Y eso es gracias a gente como tú, Mile, como las pioneras en Ecuador, en México, etcétera, etcétera, que la sufrieron. Yo lo sufrí por todos lados. Yo jugaba con uniformes varoniles. Lo que Claro. le sobraba al varonil, nos lo daban a nosotros y pagábamos nuestros propios vuelos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, en fin. Venezuela, no sé si nos quieran Juega platicar mañana. de Venezuela, porque a mí, la verdad, la sensación de las convocadas me da algo lindo, ¿eh? A mí también. Me da emoción el tratar de llegar a ese primer mundial que no ha podido llegar la selección mayor. Llegó en categorías inferiores, pero no ha podido dar el paso. A mí me generó una duda y es cómo está Deina Castellanos, ¿no? A pesar de que Sí. jugó bien sin Deina los partidos frente a Chile, pero Deina dentro de la cancha es una persona necesaria y me genera un poco de dudas cómo está. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién jugó en el lugar Diferencial. de Deina? ¿Ascanio fue en esos partidos o quién fue? No había llegado a Ascanio. No, jugó ¿Jugó en medio Bárbara? de... Bárbara
y en el medio campo estuvo en el primer partido Gaby García, Dayana Rodríguez y Lourdes Moreno. Porque Bueno, Deina está jugando en un medio campo de 3, Mile, que puede ser 4-2-3-1 o puede ser 4-3-3 a veces, ¿no? Sí. Va a ser importante saber quién puede hacer mañana. Pero, y para sumarme al comentario que hacían, ¿no? Creo que hay un buen pálpito con Venezuela, no solo por las jugadoras, por dónde están jugando día a día, en qué clubes están, que uno analiza, ¿no? Sino por el proceso de Pamela Conti, que ha sido un proceso bastante coherente, Mile, desde su llegada a final de 2019, bueno, sacamos 2020 por la pandemia, pero después, desde el principio de 2021, se han buscado amistosos, se han tenido giras europeas, se ha trabajado a conciencia, se han probado una infinidad de jugadoras, y creo que ilusiona mucho la lista de 23. Pero lo que decía hace rato, Venezuela, si lo analizamos a fondo, no sé si hoy, pero en otro programa, es una gran paradoja, porque si hablábamos de la Liga de Colombia, que no se va a hacer en el segundo semestre, tenemos que hablar que Venezuela estuvo prácticamente 3 años sin una liga per se, porque prácticamente hizo torneos relámpago de 2 a 4 semanas en promedio para dirimir quién iba a las Copas Libertadores. Eso no puede ser. Pero bueno, no sé, cuando quiera lo hablamos, pero lo que sí tiene esta Venezuela es una generación que, como ya lo adelantaba Mile, en la década pasada sembró con varios mundiales juveniles, 2010, 2014 y 2 en 2016, sub-17 y sub-20, y esta, Mile, debería ser la década de recoger esos frutos. Y sería muy importante que eso no se pierda, porque si no, como decía Majo hace rato, va a ser una generación dorada y ya. En cambio, si esta Venezuela logra en este momento algo, le vas a enviar un mensaje a la gente que tiene que invertir y Claro. que trabajar en las bases. Mira, conseguimos esto sin una estructura. Imagínate lo que podemos conseguir si tenemos una liga, una liga al menos de tantos meses, y una liga regular, y una liga donde todos aseguren pagos a las jugadoras, condiciones. Bueno, de esto Mile tendrás 1000 cuentos, ¿no? De cómo es la cuestión en Venezuela, puertas adentro, muy distinta a ver Deina Castellano fichó por el City. Son realidades opuestas. Sí. Bueno, Jaime, si quieres te seguimos deleitando con Conmebol, pero me parece que es momento de pasar a la Euro también, ¿no? Yo las escucho porque... Sí. Te manejamos el programa, es que somos mayoría y no paramos de hablar. Esto es como que no Pero permite. a mí me encanta. Mira, lo que pasa es que a veces yo creo que, mira, creo que todos los que nos metimos en esto tenemos alguna inseguridad que nos gusta ser escuchados. Y a mí me encanta que la gente me escuche, pero me encanta aprender. Claro. Y están ustedes tres, entonces yo escucho. Y ojo que no es fácil que yo me calle. Ojo. Pregúntale a Vizca. Milena sabe. Pregúntale a Vizca que estamos, por eso le estoy diciendo, porque estamos llegando al límite de tiempo y a Vizca lo va a llamar para ponerle orden. Y seguimos sí. en Sudamérica. Y seguimos en Sudamérica. Bueno, ¡A México! ¡Vamos a México! No, primero tenemos que ir al otro lado del charco. Ya vamos a México. Cerramos con broche de oro. Ya vamos a México. Vamos a cerrar con broche de oro. México, a propósito, estamos hablando de Venezuela porque mañana Venezuela juega contra Uruguay y después Brasil-Argentina. De ahí hay un día libre y después vuelve la actividad del grupo de Ecuador y Colombia, donde Ecuador no juega, sino que debuta Chile con Paraguay. Bolivia y Colombia juegan el partido de cierre. Ese es el grupo que está jugándose en el Pascual Guerrero, en Cali. Y el otro grupo se está jugando en Armenia. Exacto. Es el que todavía no comienza. Eurocopa. Recuerden que la Eurocopa no es clasificatoria al Mundial. Europa tiene tantos torneos que tiene eliminatoria y Eurocopa. Es más, tiene eliminatoria a la Eurocopa. Una Eurocopa en la cual hay una sola debutante, que es Irlanda del Norte. No sé, porque a mí cuando hay estas historias del debutante, del que logra el primer gol, y leí el tuit de Geraldine donde contaba que justamente quien había marcado el gol era la más veterana en haber marcado en una Eurocopa. Yo soy mucho de estas estadísticas, así que si me cuentas un poco más, encantado. Sí, aparte que tiene el mayor número de internacionalidades con Irlanda del Norte. Pero la verdad que las expectativas de ese partido para la debutante Irlanda del Norte
eran bajas, porque para mí Noruega, no sé, Majo Mille, para mí Noruega es una seria candidata. Aparte llega para lavarse, ¿no? Para redimirse lo que fue la última Euro, donde ni siquiera pudo anotar un gol, donde fue eliminada en la fase de grupos, y creo que recupera para el fútbol internacional la figura de Ada Hegerberg. ¿Qué podemos decir? La señora Champions, la goleadora máxima, digamos, del fútbol europeo actual. Entonces, yo creo que Irlanda del Norte no podrá decir muchas cosas en este grupo con Noruega e Inglaterra. Y vamos a ver si Inglaterra, que tuvo un buen arranque, puede hacer lo que no hizo el equipo de Gareth Southgate a nivel masculino, que es que en verdad fútbol is coming home y que la copa se quede en casa en esa final en Wembley. No sé cómo lo vieron ustedes, chicas. Pues bueno, de Noruega, lo esperado, ¿no? Creo yo sinceramente sí, es un equipo muy bien conformado, lo que decías de Ada Hegerberg, que además se dio el tiempo de parar 2 años para presionar a su propia federación, como si fuera cualquier cosa, ídola absoluta. Se perdió el Mundial de Francia. Claro, porque no, y así ganar ciertas cosas importantes para sus compañeras o para quienes vienen en nuevas generaciones. Y más allá de ella, si te acompaña Graham Hansen, ¿no? Engel en un gran momento, o sea, sinceramente me parece una selección muy seria. No sé si, por ejemplo, hoy después de ver a Alemania le alcance en Alemania. Inglaterra me dejó buenas sensaciones, sí, pero vamos a ver cómo manejan la presión. Ese es un tema creo importante para la selección inglesa, que tiene muchísimo talento, es tremendo. Jugadora que entra te mejora el equipo y eso es muy importante, sí, ¿no? Lógicamente en una selección, ¿no? Que no te baje el nivel de quien estaba titular en el campo. Y bueno, para mí España me parece que, si quieren nos metemos ahorita un poquito más a cada uno. Es que esa era un poco mi pregunta, ¿no, Majo? Yo creo que las favoritas en estos 3 días de Eurocopa ya las vimos, ¿no? Que es y cumplieron. Inglaterra por ser anfitriona, más que por la historia, Alemania por presente e historia, España por presente, más allá de que, y eso les iba a preguntar, sí, las ausencias, cuánto le pesan, y después Noruega, ¿no? Que Noruega siempre ha sido como la segunda fuerza europea, más allá de que, como contaban ustedes, la última Eurocopa no estuvo a la altura. Sí, a ver, me faltaría meter ahí a Países Bajos, que es la actual campeona de la Euro. Claro. Y a Suecia, a Francia, ¿no? Y Suecia, muchas candidatas, chicas, hay muchas candidatas. Sí, y yo creo que es el año, y Suecia también es siempre candidata, a ver, pero digo, Países Bajos por ser actual campeona de la Euro, finalista además de Francia 2019, y la misma Francia que fue semifinalista, ¿no? en su propia copa. Pero yo acá, si hay que jugársela con una que todavía no ha ganado la Euro además, mi gran candidata era España. Lo que pasa es que se lesionó a Alexia Putellas, ¿no? Y ya sin esa jugadora ya tenía otras ausencias importantes. Me parece, pero yo quiero hacer un paralelismo. Sé que a veces es antipático para la gente, pero a mí me da la sensación de esta España que es como la España de 2010 o de 2009 cuando ganó la Euro, de 2008. Viste que siempre tuvo talento, pero ese Barcelona marcó la época de lo que fue después el España campeón del mundo. Bueno, este Barcelona femenino ya viene de 2 temporadas, es la base del equipo y juegan de memoria estas chicas. Hay 2 ausentes de ese Barcelona, ya una pasó al fútbol mexicano, pero es un equipo que juega de memoria. Sí. Entonces, si no le pega la presión, España puede ser la gran candidata a esta Euro. De acuerdo, iba a hablar yo también muy bonito de España. Por cierto, te escuché, Geraldine, genia absoluta. Gracias. Me encanta. Gracias por escuchar. Oh, porque Mile, bueno, o sea, yo sé que es una histórica, ¿no? O sea, para mí hasta me pongo un poco nerviosa, pero el saber que... Aparte que lo hizo con Germán Sosa, que jugaba al fútbol conmigo y jugaba ya hace 2 años. Mira, todo tiene que ver con todo. A mí me encanta que alguien vea el fútbol tan claro y eso, y hoy lo vi contigo, Geraldine, en el partido de España, tremendo. Yo iba a hablar muy bonito de España, creo que juegan muy bien, creo que se sigue notando la ausencia de Alexia. Yo pensé que iba a tener unos minutos Claudia Pina precisamente por esa ausencia. Ahora, Finlandia no me parece una prueba tan clara, ¿no? Vamos a ver con Alemania. El martes. ¿Qué tan candidata puede realmente ser España, no? Que Alemania pasó como un huracán.
Hizo ver a Dinamarca Sí. como si fuera cualquier cosita, y Dinamarca Sí. es una selección que compite, o sea, que está bien estructurada, ¿no? Último finalista de la Euro. Claro, entonces, pero no se enojen, Canes, no se enojen conmigo, no se enojen, todo bien. No se preocupen que acá Pepe el Bosque tiene perro, Majo tiene perro, Yaldín tiene perro, Milena tiene dos No, niños, yo tengo dos 0-1 con la niños. mascota, tengo 2 niños. Por eso, yo tengo dos niños. Suficiente, ¿no? Nene, sí, con A veces eso. nos ha pasado con Milena que de repente empezamos a escuchar un llanto y empezamos a cerrar los micrófonos porque no sabemos si es el de ella o es el mío. Ahorita, Así ahorita que- entró la intrusa y por eso tuve que cerrar el micrófono, porque entró la chiquitita Sí, de un sí. año a tocar las puertas. Exacto. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, tiene linda pinta también la Euro, la verdad. Habrá que ver todavía. Islandia creo que puede ser una bonita sorpresa. Hay que ver a Francia también. Hay Hay que ver a Francia. A las Mira, campeonas olímpicas, ¿no? Entonces, pero El tema de momento se presenta- Islandia, sin conocer en profundidad el fútbol femenino islandés, pero cuando ellos hacen todo el tema este de los soccer house y toda esa inversión que después la vimos con el masculino, no fue una inversión en fútbol masculino, fue una inversión en el fútbol en general, Sí, donde uno espera que eso en algún momento se vea reflejado también en el femenino. Lejos de que Islandia se convierta en una potencia, porque me parece que por número de población Puede ser la Uruguay de Europa, ¿eh? puede ser Uruguay, pero Sí, me parece que, me me gusta parece que la es un poquito comparación. más exagerado para la época, ¿no? Que alguien tan pequeño logre, pero yo asumo que en algún punto esos frutos que sembraron con ese modelo del soccer house y volvemos a lo que hablamos del fútbol sudamericano. Sudamérica tiene un clima que le permite jugar todo el año, se juega todo el año. El problema de Islandia, antes de que lleguen los soccer house, que realmente son unos galpones, unos warehouse enormes donde tienen canchas por montones y entrenadores, bueno, ellos tienen un clima que no les permite jugar todo el año y se dieron modos de armar infraestructura para que puedan jugar durante todo el año y eso es lo que ha hecho que su fútbol crezca. sí, sí. En Suecia también Sí, pasó algo, sí, sí. algo por el En estilo. general, en los países nórdicos creo que Nórdicos. están a la vanguardia del fútbol femenino. Pasó en la Champions, que fueron los primeros países en pisar con fuerza desde su inicio. Pasa también el fútbol selecciones, por eso hablamos de Noruega, 2 veces campeona de la Euro, Suecia. Y yo creo que el caso de Islandia es un caso parecido, que tiene muchos futbolistas que hacen vida en el fútbol de élite europeo. Vamos a ver cómo le va el grupo, ¿no? Porque está con Francia, Con con Italia. Bélgica y con Italia. Que Italia también, si tenemos que decir, Está sorpresa, es una creciendo. posibilidad. Sí, sí. Está por creciendo allí, mucho. Sí, va bien, va bien, va bien. Bueno, Sí. fíjense que la Juve en esta Champions, creo que nadie lo daba que iba a llegar a esa instancia final, al final, pierde con Lyon, pero tuve la posibilidad de estar en Turín en el partido de ida Juve-Lyon para ese partido de Champions y creo que Italia todavía está un paso por debajo, desde el punto de vista de la expectativa de la gente, cómo está viviendo el fútbol, todavía son muy cerrados al fútbol Sí. femenino. Y la Juve está como en el pináculo, ha ganado varias ligas consecutivas, si mal no recuerdo son 5, y el resto de los equipos están creciendo un poco más aletargados. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que a Italia todavía no la mire como una posible candidata, pero de que está encaminado, Jaime. Y para añadir algo cortito de España, obviamente que sin Alexia se resiente, pero si hay una selección que puede sopesar una baja de esta naturaleza, es una con un juego tan coral como el de España, con ese juego colectivo que ustedes alababan. Pero estoy con ustedes, creo que ahora hay que ver qué pasa contra las potencias. Si Aitana Bonmatí sigue jugando así, Me encanta Aitana. No, Me encanta. A otra cosa. Pasa que, acuérdate, bueno, Jenny Hermoso se lesionó ahora que viajó a México también. Balón de oro y balón de plata lesionadas. Claro. O sea. Claro, Sí, es sí. Messi y no sé. Bueno, Benzema, España no tenía Benzema, a Messi cuando fue campeón del mundo. Claro. Bueno, pero Podemos hacer ese símil. Más allá de que este Messi sí es español, por ahí no lo tiene. Sí. claro. No, y mira, yo a veces leo entre líneas. Yo soy un creyente de los puntos de inflexión y de los momentos de reacción. Y yo, cuando hace el gol Finlandia y después España lo remonta con tanta autoridad, y dije, ¿sabes qué? Le vino bien. Le vino bien porque a veces necesitas que alguien te haga sentir vulnerable. Más allá de que después en el partido uno diga, Finlandia nunca pudo meter las manos, Finlandia nunca... No, y es verdad. Pero desde la psicología, tú vas ahí, estás sin tu mejor jugadora, estás sin tu segunda mejor jugadora, estás jugando frente a Finlandia, ¡pum! Es como que eso te hace
No. Lo que no te mata, te Acá fortalece. no hay, ajá, exacto, acá no hay como, no es que venimos a caminar acá. Y me parece que España el gol lo conecta. Porque Sí. si tú ves el tramo ese donde llega el gol, es como que dices, este equipo está dormido. Y dijo algo Geraldine en la transmisión muy interesante, que afortunadamente en México la pudimos escuchar. Dice, está perdido el carril Leila con Mapi León. Así Sí, cae el gol de Finlandia. Bueno, pasó una vez, no volvió a pasar, ¿no? corrigieron. Es algo muy importante que tiene España que corrigen la mayoría. Por ejemplo, Esther González hoy estuvo como muy desesperada por tratar de demostrar que, bueno, si no está Jenny, está ella. Entonces tendrían Muy que fuera de su zona, ¿no? Sí, tendrían que tranquilizarla, pero le veo muy buenas cosas, sí, a España. Tienen toda la razón. Hay que ver contra un rival, digamos, un poco más de su nivel, como El es martes, Alemania. contra Alemania, el martes. Ya llega de una vez, a la vuelta de la esquina está. Y el miércoles tenemos fútbol infinito de vuelta, así que... Buenísimo. Profundizamos ahí. El domingo y tenemos el miércoles y vamos a estar ahí cada... ¿Cuántos días, Milena? Cada 3, cada 4. Bueno, digamos, miércoles, domingo, miércoles. Después sacamos la matemática. Ya se acabó el tiempo, ¿no? Ya no hay ningún otro tema. Sí, pero no, todavía ahora vamos a hablar de México, No, según yo ya no hay tema. Vamos a hablar. Te quedan unos minutitos valiosos para que nos expliques. Majo, ¿Qué Está está escribiendo Vizca. pasando? Vizca está dormido. No está dormido. Vizca es No. noctámbulo. No, por más que esté en Buenos Aires, no está dormido. Majo, jamás pensé que arrancaríamos nuestro mes de fútbol femenino con México fuera del Mundial. Jamás lo pensé. Ni tú, yo creo que ni Mile, ni Geraldine, ni yo, ni las futbolistas, ni la federación, ¿no? Perdón por la voz, por cierto, pero estoy con, ya saben, la quinta, sexta ola de COVID, entonces estoy en eso, pero bueno. Terrible, sinceramente, es una sensación muy extraña porque nos da a quienes hemos apoyado desde mucho tiempo el fútbol femenil o femenino, como lo quieran llamar, da una sensación de que los 5 pasos tan importantes que se habían dado en 5 años de liga profesional, retrocedimos 20, porque es tal vez la mejor generación que ha existido en la historia de México, a nivel femenil, sin duda alguna, pero te puedo hablar de a nivel selecciones nacionales, es probablemente una de las mejores selecciones y generaciones que podamos encontrar. Y si me piden que les explique, es que para mí viene desde el cuerpo técnico. Yo no sé, y habría que platicar más con las jugadoras, no sé si algo se rompió durante el proceso, en la concentración. Lo que se vio de México ante Jamaica y ante Haití no tiene nada que ver, pero nada que ver con el proceso que se había hecho, con el talento y la calidad que tienen las futbolistas convocadas. Y voy a retomar la historia de Milena de hace un ratito, que dice, entrenando como delantera, como extremo, por izquierda, porque es zurda, y de pronto la ponen de 5. Bueno, eso pasó en el partido de México contra Jamaica. Nadie sabía qué estaban haciendo. Una interior por derecha, que a veces también juega como carrilero, me la terminan poniendo como central por izquierda. Se acabó. México no sabía qué estaba haciendo, jugadoras fuera de su posición, y llamó mucho la atención porque fue una improvisación no propia de una directora técnica que había trabajado y que ha tenido un proceso largo con todas las herramientas, porque ahora sí hay que decirlo, si muchas veces nos quejamos, ahora sí tuvimos en México las herramientas para llegar a la Copa del Mundo. Hubo una improvisación y me preocupa todavía más, que creo que viene desde el desconocimiento de las rivales. Es decir, es la CONCACAF, sabemos cómo es que México siempre se mete a la Copa del Mundo, acá no pasa nada. Bueno, ok, si ves a Jamaica, la mayoría de sus futbolistas están en la liga francesa. Estuvo en el último mundial Jamaica, ¿no? Exactamente, ya desde ahí. Esa es una teoría que yo tenía, Majo, y que era una de las cosas que te iba a decir. Si te puedes acomodar un poquito el micrófono para adelante para que no te roce con la camiseta. Ah, sí, señor, disculpe. Sí, pero aunque te lo digo así, pero tengo cómo decírtelo. A ver, mira, esa es una de las teorías que yo tenía un poco sobre el presente del fútbol mexicano en general, donde está incluida la selección femenina. México en el masculino siempre supo que Estados Unidos llegaba y que en algún momento iban a estar a la par. Y creo que ese momento llegó. En el femenino siempre supo que Estados Unidos era la referencia
y que había que intentar acercarse lo mejor posible, o lo más rápido posible a Estados Unidos. Pero nunca consideró México que la zona también iba a crecer. Claro. Sí, se achican las distancias. Exactamente, que más allá de si era México primero, Estados Unidos segundo en los masculinos, o Estados Unidos primero y México segundo en el femenino, que no iba a ser eternamente una pelea de dos, que la zona creció. O sea, Y ahora de 3, sumale Canadá. Canadá, claro. Es que en el femenino, Canadá siempre estuvo arriba de México, pero te pones a ver en el masculino lo que ha crecido Panamá, lo que ha crecido Costa Rica, lo que ha crecido México, te pones a ver en el femenino lo que se ha metido Jamaica. El caso Haití lo conozco menos, por eso no estoy convencido de si es que es una casualidad o si realmente Haití ha crecido, pero te pones a ver Panamá, o sea, el proyecto de Panamá, que no ha ganado ni juega mañana, o juega hoy Panamá, ¿verdad? Juega hoy. Juega hoy. Juega hoy mientras estamos grabando, sí. Esta hora, sí. Pero, oye, desde que Jaime Penedo llegó a la dirección deportiva de la Federación Panameña, y agarró y dijo, este es el entrenador de la masculina, este es el entrenador de la femenina, y la línea baja así, después te puede salir o no te puede salir, pero estás haciendo las cosas con una metodología, con un proceso, con un proyecto, y con unos objetivos claros. Como te digo, no hay la fórmula del éxito. Después puede salir bien o puede salir mal, pero los estás haciendo porque estás convencido de algo. Y ese para mí es el gran problema con el que se encuentra hoy el fútbol mexicano. Nunca consideró que el resto de la zona también iba a dar un paso adelante. Y hoy con CONCACAF no son 2, no son 3. Yo te diría que son 5 o 6, masculino y femenino. Costa Rica, por ejemplo. ¿Costa Rica? ¿Sí? Se acaban de meter al Mundial hace 2 horas. Por eso, felicidades, por cierto, a la selección de Costa Rica. Nada más para terminar con los ejemplos, y creo que esto también tiene que ver a nivel federativo. La selección... Perdón, y hay que ver ahora cuántas selecciones te meten al masculino y al femenino. No, por eso, ya a eso voy. Ya son 4 eliminadas de todo. No va a haber fútbol mexicano en Juegos Olímpicos, porque no pudieron con Guatemala, por lo mismo, porque toda la vida hemos pasado caminando, no hay ningún tema. Claro, pero el resto de las selecciones también se esfuerzan, también van creciendo, y te digo que para mí lo más preocupante es que siento que viene desde un desconocimiento. Las jugadoras, mira, México tiene algo muy interesante y una ventaja muy interesante, sobre todo el femenil, que muchas futbolistas mexicoamericanas que no se quedan en la selección estadounidense vienen a México y son buenas jugadoras. Pero también muchas jugadoras de Jamaica que son nacidas en Inglaterra, les pasa lo mismo, vienen a jugar a Jamaica. Y en Haití, a Francia. Y entonces ese tipo de cosas no lo toman en cuenta, y de pronto empiezan a decir ayer, no, es que la goleadora de Haití juega en Montpellier. No, y la otra se formó en el Paris Saint-Germain. No. Ok, como aficionado vale, pero eres... Pero juegan hace 6 meses. Por Dios santo. Claro. O sea, la descalificación previa a tus rivales te tiene perdido. Y eso es tanto en varonil como en femenil. Es de verdad que una decepción muy, muy grande, y que pega muy fuerte, porque las repercusiones, ojalá que no, y desde aquí lo pido, que no sean hacia la liga, porque la liga ha crecido un montón. Sí, de hecho fue una de las más interesantes, ¿no? En la liguilla justamente que hablábamos. Licha Cervantes fue la goleadora, ¿no? Sí, del torneo. pero en selección no juega, Mile. ¿Por Sí, qué? por No eso. me preguntes. Por eso te iba a decir, o sea, fue la goleadora del torneo, recién, que acaba de culminar, y se queda en el banco. O sea, jugó unos minutos, pero se queda en el banco. También, yo coincido con todo lo que dices, no soy mexicana, así que tienen una manera de sentir el fútbol de otra manera, porque es muy exitoso el deporte dentro del país, genera muchos ingresos. Ahora, yo también creo, viéndolo desde afuera, que me ha pasado, hoy México, a ver, se sienten que han llegado, que deberían ser mucho más. Claro. Y esa es la frustración que se tiene, por ejemplo. Es soberbia, dilo, bueno, Mile, no pasa nada, es soberbia. No, Pasó porque con la sub-20 masculina recién, ¿no? Sí, También, perdiendo con Guatemala. Me pasa en el masculino, lo quieren echar al Tata Martino porque juega horrible el equipo, pero o sea, es un tipo que llegó a Argentina a un mundial. Tienes que respetar el proceso. Resulta que el Tata es la única selección mexicana que va a estar en el Mundial. Por eso, además, y lo quieren echar. Punto. El punto es que no están conformes nunca con el rendimiento cuando
me pasa a veces con algunas selecciones también la gente cree que debe estar en otro lugar cuando ni siquiera es clasificado al Mundial. Pasa con Venezuela, pasa con Colombia, que nunca llegó a una final del Mundial masculino y creen que debe estar. Entonces, hay unas expectativas que no son las realidades. En el caso del fútbol femenino en particular, creo que se hacen bien las cosas. A mí me parece que es un tema de confianza y que los agarraron mal parados. También hicieron un partido amistoso contra Perú, con el respeto que merecen los peruanos. Dos partidos, sí. Sí, a ver, mídete No con era la alguien más. medida. Claro, por la medida no te sirve, no te sirve Perú, porque además juegan distinto, pues, o sea, a los rivales, pero bueno, es una pena porque nos perdemos de un talento que no vamos a poder ver. De una generación muy, muy buena. Ese es el tema, que es una generación muy buena y que creo que varias no van a volver al ciclo de la selección. Eso es lo triste. Hablabas de Claudia Pina hace rato con España y recuerdo que llega a la final del Sub-17 en México con España. Sí, hace nada. Con la misma entrenadora, ¿qué? ¿2019? 2018. ¿O 18? Por allí. Vale, sí, vale. en Uruguay. Bueno, la misma entrenadora, exactamente la misma entrenadora, pero ayer me preguntaba mucha gente en Twitter, ¿cómo puedes cambiar tanto de llegar a una final? Y ese México jugaba bien, porque me tocó relatar ese Mundial Sub, jugaba bien. ¿Cómo puedes cambiar tanto? No le vi muchas cosas de idea de juego. ¿Tú crees que tiene idea de juego? Nada. Y eso es realmente lo preocupante, porque, insisto, se les dio un proceso muy, muy importante. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo, no? ¿O qué hizo el cuerpo técnico? Que estás viendo que te están dejando fuera de la Copa del Mundo en el primer partido y no hay ni siquiera capacidad de reacción desde el banco porque no quiero que me digan desde fuera qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ese tipo de soberbia es el que juega muy en contra en el fútbol mexicano, en todos los sentidos, desde los federativos, que es un fracaso tremendo a nivel selecciones este año, y me refiero a todo México, y esta fue la gotita que colma el vaso, porque era la mejor selección que ha existido, ¿no? Entonces, bueno, es terrible. Como aficionada, como mexicana, es una decepción muy, muy grande. Y plantea acá cortito esta paradoja que hablábamos, ¿no? Caso Colombia, caso Venezuela, caso Ecuador, y comparábamos con las ligas. Y si comparamos este fracaso de México para mí la mejor liga del continente junto con Brasil y en un tercer escalón Colombia. Me ha tocado comentar también partidos para acá, para Argentina de la Liga MX femenil y realmente a nivel de organización es envidiable lo que hacen. Bueno, Jenny Hermoso, balón de plata actual del fútbol mundial, va a jugar a Pachuca. Bárbara Olivieri, venezolana, juega a jugar allá también. Sí, Echeverría también viene para acá. No, es que es por eso que no se entiende, ¿no? De verdad, porque es una buena liga, pero no tiene... y sobre todo por cómo se dieron los resultados. Lo de ayer es que es una goleada, y contra Jamaica pudo ser otra. Tuvo que terminar el partido 4-0. No terminó porque fue un milagro. Entonces, todavía llama mucho más la atención, ¿no? Y luego las declaraciones de la entrenadora como diciendo... Nos estamos quedando fuera de un mundial, no pasa nada. Esto es un proceso para 2027. No me jodas. No, pero que esa es la de todos los entrenadores cuando la cosa va mal. Yo tuve tantos entrenadores que agarraban y llegaban y agarraban y metían 3 juveniles. Y decían, no, el futuro. Ve, Majo, el próximo partido de México va a meter a todas las jovencitas. Y va a decir, es que este es un proceso para el fútbol. No, pero pero va a meter a 3, 4 jovencitas que no las viene utilizando y te va a vender la película de que no es el proyecto futuro. A 4 años, no hay que asustarse. No, es terrible, y sí es para pensárselo, porque no te dejó fuera Estados Unidos, no te dejó fuera Canadá. Te dejó fuera Jamaica, te dejó fuera Haití. Sí, el calendario te favoreció además. Y eres local. Claro. Exactamente. En donde se han roto récords, porque para presumir eso sí somos espectaculares. Por acá, 60,000 y en el estadio de Tigres. Y sí, la afición normalmente responde. Ahora, bueno, tampoco se entiende el tema de la afición, pero bueno, eso queda aparte. Majo, pregunta porque tengo una confusión. ¿Por qué están clasificando al Mundial los ganadores de grupo antes de llegar a las semis?
¿De qué? De CONCACAF. Sí. Porque son pocos equipos y porque lo quisieron hacer lo más directo posible. Sinceramente nadie lo entiende. O sea, es decir, los ganadores de grupos son los que van al Mundial y después el tema de semifinal y final es básicamente para el trofeo. No, y hay un repechaje, hay un tercer boleto allí. Pero son 3 cupos directos y un repechaje. No, son 2 directos y un repechaje. O sea, los ganadores de grupo van al Mundial y los segundos juegan el repechaje. Sí. O sea, toda la Y fase olímpicos. Claro, y olímpicos. O sea, la fase de semifinal y final es básicamente... O sea, puede ser que el campeón no vaya directo al Mundial. Exactamente. Somos la CONCACAF. Es que sí, es que Bueno, a partir de este tipo de perdón, situaciones pero es nosotros nos inexplicable. jugamos también todos los cupos en un evento, en 2 semanas. Ya, sí, y súper rápido. Por eso decíamos, México pierde contra Jamaica, está fuera del Mundial, se acabó. Claro. Así, en el primer partido estás fuera. Y Costa Rica en el primero está dentro, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, ya nada más de la mente. Claro, no. ¿Sabes qué pasa? No te puedes permitir tener una semana mala porque se pierde el trabajo de 4 años. Tremendo. O sea, en 2 partidos te quedas fuera del Mundial. Sí, sí. Esa es la llamada de muchos futbolistas, Mile, Majo, a cambiar el sistema. Más allá del fracaso o no de México. Que sea como en Europa, ¿vale? Que copiemos lo mejor que tiene hoy el fútbol, que es UEFA, te guste o no. Es que, no, y sobre todo, por ejemplo, en una zona donde hay muchos equipos, porque nosotros no podemos copiar a UEFA, digo Conmebol, en muchos aspectos, porque somos No puedes 10. hacer un preolímpico. Claro, no, lo que pasa es que somos 10, digamos, en el sentido de que... Sí, Pero sí. tienes eliminatorias en la rama Puedes masculina. hacer las tienes. eliminatoria y puedes hacer un por eso, preolímpico, por más eso, la pero- Copa América, son 3 No, trofeos. Estoy de acuerdo, a lo que voy es que no puedes hacer, digamos, hay cosas que no puedes copiar por un tema matemático, pero puedes ir con la base, puedes ir con la idea, ¿no? Porque la eliminatoria del Mundial de la UEFA, ¿cuántos son? Son grupos de 5 y 6, sí, son 6, son 10 partidos. Sí, Si son grupos de 6, son 10 sí, partidos que tú juegas para sí. clasificar. Sí, Exacto. Pero bueno, puedes partir de una idea para hacer algo parecido. Pero no, yo entiendo. Y por ejemplo, y ojo, yo lo decía también, y este mismo cuestionamiento del formato yo lo hice cuando México queda fuera del Mundial Sub-20 masculino. Digo, o sea, ¿quién juega una eliminatoria a partido de eliminación directa? Sí. ¿Me explico? Sí, Todo el sí. mérito para Guatemala, estoy feliz por Guatemala y todo, pero ¿quién juega una eliminatoria a partido de eliminación directa? O sea, la eliminatoria del Mundial es una cosa acumulativa. Después en el Mundial, sí, a partido único te fuiste a la casa. Pero el camino al Mundial no puede ser casi que a partido único como esto y como el Sub-20. Sí, sí, porque como dice Jerry, un día malo y ya está, se acabó. Un Sí, mal sí. día, uno. Sí, sí. Pero no, acá no fue un solo día, acá fue un tema que tendrían que salir a explicarlo, que tendrían que dar la cara, capitanas, directora técnica, que bueno, ya la dio y fue terrible, fue lo peor que se ha visto, bochornoso, y federativos, directivos, porque esto tiene que venir también desde el cúmulo de arriba, porque siempre pasa, ¿no? Digo, no sé cómo sea en los demás países, no sé cómo sea en Venezuela, no sé cómo sea en Argentina, en Ecuador, pero acá es el peor año en selecciones nacionales mexicanas y todos se tiran la bolita, como decimos, pero siguen cobrando, cobran muy bien y al final nos olvidamos porque México llega a Qatar, ahí nos vamos a ir a pelear según con Francia, porque eso creemos, ¿no? Que le vamos a poder ganar a Francia. Y listo, siguen al frente y no hay un cambio estructural, ¿no? Y llevamos así 50 años, ¿no? Entonces, para mí también tiene mucho que ver, de nuevo, el fondo. Hay que verlo desde el tema de la federación. Media hora íbamos a hablar, ¿no? No. En la medianoche en Buenos final, Aires. árbitro. En la medianoche en Buenos Aires, son las 10 de la noche en el DF, son las 11 en el este de los Estados Unidos. El próximo domingo vamos a estar acá de vuelta, vamos a estar domingo, miércoles, domingo hasta el 31 que acaba la final. Y bueno, sí. Y después de eso seguiremos. Lo que pasa es que ahí se nos acaban estos torneos. Así que la verdad que les agradezco. Debe ser el programa en el que menos he hablado y me siento totalmente feliz de haber escuchado. Alguna vez en mi vida tengo que escuchar. Así que Milena, Geraldine, Majo, no sé si se nos quedó algo. Bueno, se nos quedó mucho, pero tenemos otro programa el domingo. Hay mucho Sí. más. Guardamos las ganas.
No se olviden, y le agradecemos a Heineken, porque Heineken hace posible este programa. Heineken siempre promoviendo la inclusión, es la cerveza patrocinadora oficial de la Eurocopa Femenina. Y además, en conjunto a Gol, han creado una página web donde ustedes pueden ver las estadísticas del fútbol europeo sin separación de género. Es www.gol.com/story/fresherfootball. No hay separación de género, todas las estadísticas de los máximos torneos europeos en una sola página. Así que a descansar, chicas. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti. A ustedes. Chao. Este ha sido un nuevo Placer. episodio. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.